Y dice la palabra de Dios, nomás solamente ustedes van a seguir con su vista, amén. Y en el versículo 6, vamos a leer el versículo 1 y 6 y 7 solamente, amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 9, y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Transcurrió un tiempo, y dice la palabra de Dios en el versículo 6, amén. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo, aleluya. Lee conmigo el versículo 1, dice: al pasar Jesús, una vez más, al pasar Jesús, ciego de nacimiento, aleluya. Y el versículo 6 dice: dicho esto, juntos conmigo, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con él lodo los ojos del ciego. Y el versículo 7 le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo, aleluya. Inclina tu rostro, amén, y ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, Padre, que sea la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, oyéndose, Señor, en este lugar. Padre, todo espíritu contrario, Señor, lo ato, Señor, y con el poder, Señor, que tú nos has dado, Padre, sobre los demonios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera. Oh Espíritu Santo de Dios, manifiéstate de una manera especial en este lugar, Padre. Yo no te pido, Señor, que me quites de este lugar, Señor, sino te pido, Señor, que use mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para hablar tu palabra, Padre Santo, porque solamente, Señor, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo se escuche en este lugar, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, que solamente soy el portavoz de tu palabra, Señor Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puedes tomar tu lugar, amén. Mira, dice la palabra de Dios, amén, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en ese lugar en Jerusalén, dice que miraron a una mujer que había cometido adulterio, amén. Y esa mujer se la llevaron al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba escribiendo en tierra. Cuando ella fue sorprendida por adulterio, se la llevaron porque lo querían tentar a Jesús. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando Él estaba escribiendo en tierra, llegaron todos los religiosos, los fariseos, amén, y llegaron a decirle: oye, Moisés escribió esto. Dice que el que se encuentre a esa mujer con adulterio, cometiendo adulterio, que sea muerta a pedradas. Amén. Y el Señor Jesucristo dice que seguía escribiendo, y cuando Él estaba escribiendo, seguían aferrados los religiosos diciéndole: hey. Y el Señor Jesucristo se endereza y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Amén. Y dice la Biblia que se fueron yendo uno por unos, desde el más grande hasta el más chico. Amén. Amén. Ahí estaban luchando teológicamente, teología. Andaban luchando palabras. Y más adelante le dice el Señor Jesucristo, fue más fuerte la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús le dice: de vuestros padres diablos sois, porque hacen lo que Él hace, mienten, engañan. Amén. Pero ellos estaban luchando algo de teología, algo de palabra. Pero lo que estamos leyendo nosotros, estamos mirando alguna necesidad, algo sobrenatural. Este hombre, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo iba pasando, y este hombre estaba ciego, y ciego de nacimiento. Este hombre no miraba absolutamente nada. Pero miramos nosotros en la palabra de Dios que luego las personas también, de igual modo, los que estaban en ese lugar le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que éste haya nacido ciego? Y el Señor Jesucristo le dice: no pecó él ni sus padres, sino él está así para la gloria de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Amén. Aleluya. Mira, dile a tu hermano que está a un lado de ti, dile: vete así. Vete así. Vete así. Vete así. Dile a tu hermano, no tengas vergüenza, o no le hablas. Los aprendí, ¿verdad? A lo mejor no le hablas a tu hermano. Dile a tu hermano o a tu esposa o al que esté a tu lado: vete así. Vete así, dile. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios
Dios que el Señor Jesucristo le dijo al ciego cuando él estaba en ese lugar. Dice que el Señor Jesucristo pasó, pero el Señor Jesucristo lo estaba viendo y este ciego estaba sentado mendigando. Él no lo miraba al Señor Jesús. Él no podía mirar al Señor Jesús. Pero te voy a decir algo, él no lo miraba, pero Jesús sí lo estaba viendo. El Señor Jesucristo estaba viendo su necesidad que él tenía. Amén. Él estaba ciego, pero no estaba sordo. Él estaba ciego, pero no estaba manco. Él podía caminar. Amén. Y el Señor Jesucristo le dijo, cuando el Señor Jesucristo lo vio, dice la palabra de Dios que agarra lodo y le pone en sus ojos. Imagínate este hombre que pudo haber dicho, no me estás viendo, te estás burlando de mí. ¿Estás viendo que no veo y me pones todavía lodo? Amén. Pero este hombre creyó en Jesús. Cuando Jesús le puso el lodo en los ojos, el Señor Jesucristo le dijo, vete al estanque de Bethesda. Y cuando este hombre escuchó que el Señor Jesucristo le había dicho, que dice la palabra de Dios que él se fue caminando, pero él cuando iba caminando no es fácil caminar a ciegas. Pero este hombre creyó la palabra que el Señor Jesucristo le había dicho. Y hoy el Señor Jesucristo te dice a ti, vete así. Si miras todo lo contrario, el Señor Jesucristo hoy te dice, vete así. Porque en el camino yo voy a hacer la obra, dice el Señor. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a este hombre ciego se levantó, posiblemente cayó, pero dijo, no, en que el Señor Jesús me dijo, yo tengo una palabra que el Señor Jesucristo me ha dado, y yo voy a llegar a ese lugar, al estanque donde el Señor Jesucristo, él no sabía dónde estaba ese lugar, pero ya le habían dado la palabra. Ya le habían dado esa palabra. Amén. Y cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando le dijo a ese hombre, se fue a ese lugar llamado estanque, que traducido es enviado. El Señor Jesucristo lo envió a este hombre, pero él no miraba en el camino, posiblemente caía y se levantaba, posiblemente caía en algún hoyo, algún bacho, a lo mejor le decían, tú no vas a llegar a ese lugar, tú no puedes llegar. Pero el Señor Jesucristo te dice, vete así, porque yo soy el que voy a hacer la obra en el camino, aleluya. Yo soy el que voy a hacer la obra en tu familia. Posiblemente dices tú, Señor predicador, pero tú estás predicando, pero mi hijo es un drogadicto. Señor predicador, tú estás predicando, pero mi esposo no quiere nada con Dios. El Señor Jesucristo te dice, vete así. El Señor Jesucristo te dice, vete así, porque en el camino yo voy a hacer la obra. En el camino vas a ver el milagro que tú necesitas. ¿Cuánto dicen amén? El Señor Jesucristo, cuando miramos nosotros en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, y cuando este hombre, dice la Biblia, que llegó a ese lugar, recibió el milagro. Recibió el milagro y la gente que estaba ahí alrededor lo empezaron a mirar. Y dice, ¿es este? No, no es este. A lo mejor no se parece. Pero fíjate lo que él decía, soy yo. Soy yo. El que recibió el milagro soy yo. No, no, este no es, se parece. Y él decía, soy yo. Yo era ciego, pero ahora veo. Aleluya. Vete así, amado hermano. Este hombre, cuando empezó a mirar, toda la gente se sorprendía, y al mirarlo a este hombre que era ciego, dice, no, se parece. Este hombre el que se sentaba y estaba mendigando en ese lugar. Pero este hombre decía, no, yo no estoy sentado ni estoy mendigando, yo me he levantado. Y el Señor Jesucristo te dice, levántate, muévete en el poder de Dios, en la atmósfera del Espíritu Santo, para que tú veas el milagro que Dios puede hacer en tu familia. Amén. El Señor quiere hacer algo en tu hogar, en tu familia, pero muévete, cree a la palabra de Dios. Este hombre no dudó, aun cuando cayó. Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla y decimos, no, Dios no está con nosotros. Hasta aquí llego. Pero en el transcurso del camino, Dios va a hacer algo en tu familia, en tu hogar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué le dijo?
Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que dijo, quiero, sé limpio. Amén, amén. Y dice la Biblia que al instante fue sanado. Pero a mí me llama la atención porque dice la Biblia en uno de los versículos que eran 10 leprosos. Pero de los 10 leprosos dice la Biblia, dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué fue lo que pasó con esos hombres? Oh, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dio la palabra, estos hombres no fueron sanados. Estos hombres recibieron sanidad, pero en el camino ellos iban a aquel lugar a presentarse para recibir la sanidad. El Señor Jesucristo le dijo, vayan y preséntense al sacerdote, y ellos recibieron la sanidad en el trayecto a aquel lugar. Amén. Y tú vas a recibir el milagro en el trayecto caminando, porque el Señor Jesucristo te dice hoy, vete así. El Señor Jesucristo te dice, vete así. Llega a ese estanque, llega. Ahí vas a recibir el milagro. ¿Y sabes cuál es el estanque hoy en día? Este lugar. Este lugar es el estanque. Este es el lugar donde tú puedes recibir ese milagro que tanto anhelas, que tanto deseas. Vete así. Vete así. Muévete en el poderoso nombre de Jesús. Porque el poderoso nombre de Jesús es sobre todo nombre, alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Él es fiel, aleluya. Él es fiel y Él está en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la palabra de Dios cuando te dice vete así es porque te está dando una orden. No te está diciendo si tú quieres, te está diciendo vete así. Y en el trayecto vas a recibir lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Yo hace aproximadamente como un mes y medio, 2 meses vamos a más o menos a ponerle. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando yo estaba trabajando en una maquiladora, ya tenía 3 años allí en ese lugar. Cuando yo llegué a ese lugar, empecé a trabajar y tenía 3 años. Y el Señor Jesucristo hace 2 meses, el Señor Jesucristo me movió. Y yo tenía que renunciar, ya verán mi esposa y mis 4 hijos. No es fácil, pero el Señor me dijo, vete así. Amén. Y cuando yo estaba en ese lugar, en el trabajo, 3 años de antigüedad, yo renuncié al trabajo y me fui a la ciudad de Culiacán. Fui a varias ciudades de todo México. Pues salí a Culiacán, y cuando yo llego a Culiacán, yo no quería llegar a ese lugar, yo traía otro proyecto, pero el Señor Jesucristo me dijo, ve, vas a llegar a Culiacán también. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Amén. Cuando yo llego a ese lugar, a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, dije, Señor, ahora sí voy a salir a predicar tu palabra a mis amigos, a todos aquellos que me conocieron. Yo anduve de drogadicto, no me gusta hablar mucho, a la otra que venga testifico, amén, pero no me gusta hablar mucho, pero yo andaba de maleante. Que alguien conoce que es maleante, sí, ¿verdad? Dice, no ocupa decirme, ya te miramos la cara. Entonces, yo cuando llego a aquel lugar, amados hermanos, yo llego a ese lugar, a la ciudad de Culiacán, y empiezo a buscar amigos. A los amigos con los que yo anduve mucho tiempo, muchos años. Cuando yo llego a ese lugar, el primer hombre que me encuentro y le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le digo, hey, se sorprendió al verme, me dice, hey, no me avisaste. Así que, ¿cómo te voy a avisar si no tengo tu teléfono? Le digo, pero aquí andamos, le digo. Oye, le digo, ¿y tu hermano José? ¿Y José dónde está? Le dije, ¿y tu hermano qué hace? Y este hombre agachó su mirada y empezó a llorar. Y yo me quedé así. ¿Qué pasó? Le digo. Y él estaba en este lugar en su casa. Y volteé para aquel lugar y me dice, estaba el piso manchado de sangre. Y me dice, ahí quedó y se me lo ganaron. Y se me lo mataron aquí. Mi corazón se me apachurró y dije, Señor, ¿por qué me mandaste aquí? Le dije, Señor, ¿por qué me mandas aquí? Yo luego le hablé a mi esposa, le dije, amor, ora mucho por mí. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Le dije, llegué ahorita con un amigo, le dije, su hermano lo mataron, le dije, siento mi corazón apachurrado, y le digo, Señor, ¿por qué no volé mejor hasta Nayarit? Le digo, ¿por qué aquí, Señor? Cuando yo estaba en ese lugar, fui a otra cuadra a buscar a otro amigo, también le dije, oye, si fulano de tal, y me dicen, lo mataron, me dicen. El corazón se me apachurraba más cada momento. Le dije, Señor, ¿qué hago aquí, Padre? Cuando llego a otro lugar me dice lo mismo, no sabe nada de él. De otro compañero que pregunté, no sabe nada, está desaparecido. Y le dije, Señor, ¿qué hago, Padre, aquí? ¿Qué hago, Señor, aquí? Si yo me vine, Señor, y veo todo que va para abajo, va negativo, Señor. Y empecé a pedirle a Dios, empecé a orar, empecé a pedirle, dije a mi esposa, mi hija, le digo, ya no sé qué hacer aquí, le digo. A donde yo voy y predico, le quiero hablar a alguien, están muertos, le dije, algunos no saben qué pasó con ellos. Y cuando yo estaba en ese lugar, le digo, voy a ir a platicar con un pastor, un amigo mío que hace muchos años lo conocemos. Cuando llego a ese lugar, al templo donde está él pastoreando, llego a ese lugar, él no sabía que yo estaba en ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, gracias hermana. Cuando yo llego a ese lugar, el pastor estaba predicando y hasta de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Empecé yo a escuchar y a recibir, porque yo también recibo, amados hermanos, palabra, amén. Yo también recibo. Y yo empecé a escuchar y dije, Señor, tú vas a hablar. Él no sabía que yo estaba allí. Cuando empezó a orar por todas las personas, empezó a orar, y ¿cómo te llamas? Bienvenido, Dios te bendiga. Yo estaba también atrás. Y me mira este siervo, se llama Humberto Pérez. Y él cuando me mira me dice, hermano Irán, me dice, no me hagas esto, porque él no me miraba, y que vengo a platicar con usted. Yo también quiero platicar contigo, hijo, dice. Y ya empezó a hablar, ya se pasó acá al frente, y cuando él empezó a saludar a la iglesia, ya había terminado el servicio. Cuando él empezó a saludar, y dice, hermano Irán, venga, dice, mi hermano Irán Prado, para que salude a la iglesia. Y empezó a decirme, y ya pasé yo venía con mi corazón triste, desgarrado. Pero cuando yo estaba en ese lugar, empecé a saludar a la iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Le dije, yo soy de aquí, de la ciudad de Culiacán, pero traigo un trayecto, le dije, hasta Macuspana, Tabasco. Y empecé a hablarles y saludarles a todos. Y cuando yo ya terminé de saludar, se terminó el servicio. Y yo, como le dije, a mí me conocen por el Señor, allá en mi tierra, ¿no? Y yo le dije, yo vivo en la colonia Lázaro Cárdenas, le dije, ahí está mi madre, le digo, y me conocen como el Señor, le digo, pero pues aquí estamos sirviendo del Señor. Terminé de hablar, y cuando yo terminé de hablar, amados hermanos, había un hombre en el cual yo pensé, vivía a la vuelta de la casa donde vive mi madre, pensé en ir a visitarlo. Cuando yo llego a ese lugar, esperando para platicar con el pastor, yo estoy parado así en ese lugar, y empezó a saludarme la gente, bienvenido, Dios le bendiga, bienvenido, Dios le bendiga. Este hombre se me acerca y me dice, Señor, dice, Dios te bendiga. Y cuando lo miro me quedo así paralizado, lo miro, le dije, negro, le dije, ¿qué haces aquí? Le digo, este hombre, amados hermanos, cuando él andaba recio de la colonia, yo no quise ir a visitarlo porque dije, está muerto. Cuando este hombre lo miro, le dije, ¿pero qué haces aquí? Me dice, Cristo me transformó, Cristo me cambió. Y ahí en ese momento, cuando lo vi, le dije, déjame darte un abrazo, le dije, y lo abracé a este hombre y le dije, gloria a Dios. Y el Señor me dice, yo sigo transformando vidas, yo sigo transformando vidas. Cuando yo oí esa palabra, esa voz de Dios que me dijo, ahí yo levanté mis pilas y dije, Señor, yo sé a qué me has traído a este lugar, a poder mirar la mano de Dios y el poder de Dios que sigue obrando, pero está en ti. Amén. Si tu familia quiere que cambie, la oración tiene poder. Amén. Cuando yo le dije a este hombre, cuando yo los saludé, le dije, oye, si fulano de tal, dice, están muertos. Este hombre tiene 4 balazos en las manos y en las rodillas. Y dije, este hombre está muerto, porque yo sabía cómo él andaba. Cuando veo al pastor, platico con otra cosa de él. Ya no platico nada. Desde que yo andaba triste en mi corazón. Pero el Señor Jesucristo me dijo, vete así. Amén. Y ahí en ese momento pude ver el levantamiento de Dios. Dije, Señor, ahora sí vete así, vámonos a Nayarit.
Gloria a Dios. Cuando yo estaba en ese lugar, el pastor me dijo, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que iba a quedar aquí? 2 semanas. Dice, véngase a predicar el jueves para que predique a la iglesia. Amén, hermano, está bien, aquí voy a estar. Eran más o menos como unos de 300 a 400 personas más o menos en la iglesia. Yo llego al lugar y empiezo a predicar, me siento acá adelante y me invita el pastor y me dice, pase hermano para que predique. Gloria a Dios, pasé al frente y empecé a predicar. Empecé a saludar a la gente, le dije, yo soy fulano de tal, vivo en la Lázaro Cárdenas, vivo en la calle fulana de tal, digo, yo soy de aquí de Culiacán, y empecé a hablarles. Y le digo, a mí me dicen el Señor ahí en la Lázaro Cárdenas, le digo, a mí me conocen por el Señor, pero le dije, no vengo a hablar de mí, le dije, vengo a hablar de la palabra de Dios, le dije, del poder de Dios. Y empecé a predicar la palabra, y empecé a hablar. Y cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios, pasan gente al frente y aceptan a Cristo en su corazón, algunos se reconcilian con Dios. Y cuando yo estaba en ese lugar, empecé a orar, y ya cuando terminó la oración, cuando yo llego a aquel lugar atrás, el hermano había invitado 2 amigos que yo conocí, que andábamos de parranda y que andábamos en las drogas y andábamos recio. Ellos 2 aceptaron a Cristo en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ellos 2 aceptaron a Cristo en su corazón en esa prédica. Y dije, Señor, ya sé por qué me has mandado a este lugar. Un alma que se arrepienta vale mucho para el Señor. Cuando yo estaba en ese lugar, le dije, ok, Señor, me dijiste, vete así. Yo no iba a mirar lo que estaba pasando delante, pero tú sí mirabas lo que estaba por ocurrir en aquel lugar. Amén, amén. Cuando llego a un lugar, a unos centros de rehabilitación, y me invitaron a predicar, yo llego a ese lugar y predico. Cuando yo llego a ese lugar, algunos me conocen, como mis hermanos. Yo no andaba así como ando ahorita. Yo llegué a la ciudad de Culiacán así, según de incógnito. Pero ahí me sorprendí porque fui a un centro de rehabilitación, y cuando yo empecé a saludar eran como unos 60 o 70 internos. Cuando yo empecé a saludar a todas las personas en ese lugar, me mira un hombre y me dice, Irán. Me espanté cuando lo vi y le dije, hey, ¿qué haces aquí, muchacho? Le digo, una persona me saluda a mí, él me conoció, y esta persona está fuera. Mi esposa lo conoce, está fuera de sus conocimientos normales, no está muy completo. Cuando él me dijo, Irán, a mí me espantó, ¿sabes por qué? Porque este hombre, cuando llego a la colonia, donde yo soy, de la colonia, y pregunto, y le digo, oye, y fulano de tal, dice, no se sabe nada de él, dicen que está muerto, ni su familia sabe dónde está. Gloria a Dios, aleluya. Un día antes, el domingo y el lunes, llego a ese lugar, y ese mismo varón fue el que me saludó a mí. Si no me saluda a él, yo no lo conozco, porque estaba todo demacrado, flaco, todo demacrado. Y le dije, déjame darte un abrazo, le digo, y me dice este joven, no, me dice, huelo mal, no, me dice, no, le dije. Y yo lo agarré y lo abracé. Y este hombre empezó a llorar y le dijo, ¿sabes qué? Le dije, ayer pregunté al Chuy por ti, le digo, un vecino que vive enseguida de su casa, y me dijo, el Poncho no sabemos nada de él, al parecer está muerto. Y le dije, hoy te veo aquí, le digo, y hoy te miro aquí, déjame darte un abrazo. Yo a este hombre lo abracé, y cuando llego a la colonia le digo, Señor, oye, le digo al Señor, Señor, ¿cómo le hago para dar la noticia? Para decirle a los familiares, para decirle a los vecinos. Cuando yo llego a ese lugar, le digo, agarro por el teléfono y le digo, ¿conoces a este? Y si esa, ¿cuándo te la tomaste? Me dice, ayer, le digo, me la tomé con él. Y le dije que estaba en el centro de rehabilitación de la 6 de enero. Y el Señor Jesucristo, ahí pude ver yo por qué el Señor Jesucristo me había llevado a ese lugar. Porque el Señor Jesucristo había movido todo para llevarme a ese lugar. El Señor Jesucristo tiene un milagro para tu vida. Y hoy te dice el Señor, nuevamente, vete así. Vete así. Tú no miras lo que va a pasar adelante, pero el Señor Jesucristo sí sabe lo que va a pasar adelante. Vete así. Amén. Cuando llego a aquel lugar, a la ciudad de Nayarit, fíjate,
Cuando llego a la ciudad de Nayarit, llego y predico en una iglesia. Y cuando empecé a predicar en una iglesia, una persona, no recuerdo qué fue la predicación, pero empecé a decirle, tu vida está en peligro, tu vida está en peligro. Empecé a decir la predicación de la barca, parece que era, y empecé a predicar del peligro, tu vida está en peligro. Y este hombre que estaba en aquel lugar atrás no quería pasar adelante para oír la palabra de Dios. Pero cuando este hombre pasa de adelante, empezó a predicar, y este hombre, ¿sabes una cosa? Cuando este hombre se desgarra a su esposa, agarró la cachucha y le dice, aquí estoy, pues, para que no te estés enfadando. Cuando este hombre empecé a decirle, yo no lo conocía, le dije, tu vida está en peligro, tu vida está en peligro. Este hombre pasó desgarrado por frente, y ¿sabes qué me dijo? Dice, esa palabra es para mí, me dice. ¿Por qué es para ti? Le digo a este joven. Le dije, porque a mí me han querido matar 4 veces. A mí me han querido matar 4 veces, me dice, y hoy Dios me está dando la oportunidad. Amén, aleluya. Ahí podía ir entendiendo yo por qué el Señor me hizo, vete así, vete así. Yo le dije, Señor, sí vale la pena irme así. Amén. Cuando llego a aquel lugar, a la ciudad de Macuspana, Tabasco, llegué a Hidalgo, cuando yo hace 6 años, al suegro de mi hermano, fíjate, escúchame, al suegro de mi hermano, yo le había dicho, dice el suegro de mi hermano me dice, ora mucho por mi hermano, dice, anda mal, dice, anda en las drogas, y pues ahí anda, dice, no quiere nada con Dios. Cuando llego a aquel lugar, a la ciudad de Hidalgo, llego con mi hermano es pastor en aquel lugar. Cuando él estaba hablando, predicando, su suegro estaba dirigiendo, y él dice, yo no sabía absolutamente nada. Cuando él dice, yo le doy gracias a Dios, dice, porque mi hermano ha aceptado a Cristo en su corazón hace como 1 mes. Mi hermano, Dios lo ha cambiado. Yo dije, ¿qué hermano? Le dije a mi hermano, está a un lado. Dice, su hermano Carlos, el que estuvimos orando por él hace 6 años. Yo me quedé, dije, ¿en serio? Le dije, sí. Él fue el que te dijo que oraras por él. Dice, era taxista y dejó el taxi, dice, y ahora le sirve al Señor. Gloria a Dios. Y yo le dije, wow, le dije, no, le dije, la verdad, le digo, me estoy llevando muchas noticias positivas, porque el Señor Jesucristo me ha dicho, vete así. Y yo me fui así sin ver absolutamente nada, pero el Señor Jesucristo me estaba puliendo y me estaba diciendo, primero mi corazón se entristeció, pero luego mi corazón se gozó. Si tu corazón está triste en esta hora, yo te voy a decir algo, tu corazón va a ser con gozo de aquí en adelante, si tú lo crees y te vas así. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo te está diciendo, vete así. Gracias, Señor. Aleluya. Tiene una corona ganada, varón, en el cielo. Una mansión, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, el Señor Jesucristo hoy te dice, vete así. Que no haya nada, ninguna traba que te ponga el enemigo, que digas, yo no puedo. El ministerio que tú has dejado, hoy te dice el Señor, agárralo, tómalo y sigue adelante. Que el Señor Jesucristo va a hacer la obra en el camino. Al caminar, tú vas a ver cómo el Señor Jesucristo se va a mover a favor tuyo. Te digo algo, cuando yo estaba pensando salir de la ciudad de Tijuana, aquel lugar, yo no lo esperaba, esa bendición, amén. Yo no lo esperaba, pero un día el Señor, mi pastor me habló y me dice, y hermano Irán, Dios te bendiga. Dice, me habló el director general del concilio para que tú prediques en la convención del ministerio del concilio de donde somos nosotros. Pero le dije, pero no, hermano, es que yo iba como espectador. Le digo, yo no iba. No, dice, le dije, predique usted. Le dije, pues usted es el pastor, le dije, usted es el jefe. Empecé a decirle y mi pastor me dice, el problema es que a mí no me invitó, te invitó a ti, me dice. Gloria a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Dice, a mí no me invitó, dice, te invitó a ti que predicaras. Cuando mi pastor me dijo que era un día, le dije, pues gloria a Dios, amén. Después me dice otro hermano, el hijo del director, son 2 días. Llego a aquel lugar y no eran los 2 días, eran los 3 días que iba a predicar. Wow, gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo llego a aquel lugar, yo no sabía que yo iba como espectador. Pero el Señor Jesucristo no quiere espectadores. Yo ya aprendí lo que el Señor Jesucristo me habló a mí. Lo que el Señor Jesucristo me habló a mí, te está hablando a ti también. No quiere espectadores, quiere gente que esté a la expectativa para servirle al Señor. Amén. Gracias, papá Dios. Quiere gente que esté a la expectativa, no espectadores, no sentados. Amén.
El Señor Jesucristo, quien a mí el Señor Jesucristo me habló y me dijo, no, mijo, así no me sirves aquí. Porque yo iba a descansar en aquel lugar. Dijo, no, conmigo no descansas, mijo, me dice. Dice que donde manda capitán, No gobierna marinero. no gobierna marinero, y solamente hay que obedecer. Le dije, Señor, por gloria a Dios, Amén, alabado amén. sea tu nombre. Y amados, le digo algo, amados hermanos. Cuando yo llego a ese lugar, yo me sentía chiquito. ¿Y sabes qué decía? ¿Yo qué hago aquí? ¿Sabes por qué? Porque había más de 30 pastores, como 40 pastores había en ese lugar. Yo estando al frente predicando a la iglesia, más de 400, 500 personas, a 600 gentes. Y le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Pero el Señor Jesucristo te va a poner donde tú no esperas, Amén, donde tú no aleluya. crees que Dios te va a poner. Solamente Gloria a Dios. empápate en la presencia de Dios y Dios te va a poner donde tú no piensas estar un día. Amén. Amén. Amén, amén. A mí el Señor Jesucristo me habló y dije, wow, Señor, pero yo aquí, a veces deseaba que se abriera la tierra para que me perdiera, pero el Señor Jesucristo tiene algo para ti, amado Amén, hermano. amén. El Señor Jesucristo te está hablando a ti en esta hora, amén. Cuando llego a aquel lugar, yo te lo platico esto, amados hermanos, porque es una bendición. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando llego yo a aquel lugar y predico, dije, Señor, es una gran bendición lo que tú me pudiste dar para poder predicar a tu pueblo, a los siervos, a los ministros. Amén. Cuando yo llego a ese lugar no lo esperaba. Y yo lo relaciono así, porque dice la palabra de Dios. Por eso le dije a mi hermano Jorge que Dios le va a regalar una mansión ahí en el cielo. Darme agua, amén. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice, fíjate lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos una mansión preparada por nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Algo, galardones por el Señor Jesucristo, Amén. cuando tú le sirves a Él aquí en la tierra. Amén. Valga la redundancia, el espectador no quiere el Señor, quiere ser que le sirvas, Amén. quiere que estés a la expectativa para servirle al Señor. Gloria a Cuando Dios. yo estoy en ese lugar, fíjate lo que escuché cuando dijeron, Dios bendiga a mi hermano Irán Prado, dice el evangelista, Dios me lo bendiga, y allá para acá me mandaron en avión. Es la primera vez que me subí en un avión, me sentía como un niño chiquito. Gloria a Dios. Dije, Señor, arriba de las nubes dando horas. De Macuspana, Tabasco hasta Tijuana. Yo nunca pensé venirme en avión. Pero cuando estoy en ese lugar, el hermano, el director general del concilio me dice, nuestro hermano Irán Prado, dice, Dios lo bendiga, empezó a decirme y me dio un reconocimiento. Me dio una hoja, y no vengo a presumir, sino vengo a decirte que cuando yo miré eso, dije, Señor, yo sé que tú tienes algo más grande, que me vas a dar un reconocimiento sobrenatural, Amén. porque estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor Amén, de Señores. aleluya. Gloria a Dios. Cuando estaba la barra ministerial en ese lugar, yo me quería esconder y no me podía esconder porque los hermanos de ahí me decían, hermano, mira, ¿dónde está el hermano? Véngase para acá. No, hermano, pero véngase para acá y póngase aquí. Y ahí salía en la barra ministerial de ladito. Amados hermanos, Dios tiene algo grande para ti. Y te voy a decir algo, delante de Dios te lo digo, no vengo a presumirte, vengo a decirte una palabra, vete así, vete así. Yo te estoy hablando de mi vida, de mi experiencia, no te estoy presumiendo, te estoy diciendo por el tema, lo que se está dando, amén. Vete así porque tú no sabes lo que Dios tiene más adelante para ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Es por eso que yo te estoy explicando y te estoy platicando lo que yo viví, sin pensar lo que iba a recibir. Esto fue terrenal, pero hay algo más poderoso que es divino, que viene de arriba. Y a ese es al que le servimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te voy a decir algo, amados hermanos. Este hombre ciego, ¿qué le dijo el Señor? Ve al estanque y lávate. ¿Quieres recibir el milagro? El estanque de Siloé está aquí. El estanque de Siloé hoy en la actualidad es este lugar. ¿Quieres recibir ese milagro? Yo te voy a invitar en esta hora que vengas a este lugar y le digas, Señor, yo sé que tú me has hablado a mi vida, Señor. Amén, aleluya.
Yo quiero recibir ese milagro, Señor Jesús. Yo quiero recibir, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Yo quiero ver a mi esposa, a mi hijo, a mis padres convertidos a ti, Señor. Hoy es el momento, amados hermanos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. El estanque está en este lugar. El estanque está en este lugar. El Señor Jesucristo te dice nuevamente, vete así. Y hoy te digo yo, vente así a este lugar que está el estanque. En el poderoso nombre de Jesús vas a recibir tu milagro. Aquí está este lugar. Una vez más, te voy a invitar. Si tú estás decidida o decidido recibir ese milagro, aquí está este lugar. Y como dice el pastor, bueno, no está ahorita aquí, no es porque yo lo estoy diciendo. Aquí se predica solamente la palabra de Dios. Y el que obra se llama Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo es el que obra con poder y autoridad. Aleluya. Amén. Nadie es importante aquí en este lugar. Solamente el Espíritu Santo es el importante en este lugar. El Señor Jesucristo hoy te está invitando una vez más. Vete así, muévete en el nombre poderoso de Jesús. Muévete en el nombre poderoso de Jesús. Y Él va a hacer la obra en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has hecho, Señor, la obra de una manera especial, Padre. He hablado tu palabra, Señor, en este lugar, Padre Santo. He hablado, Señor, que tú tienes algo poderoso, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Cordero de Dios. Padre, en esta hora, Señor, ellos han venido, Señor, a ese estanque divino, Padre, a ese estanque espiritual, Señor, que es el altar, Señor, para humillarse delante de tu presencia en esta hora, Padre, y recibir ese milagro, Señor, como este hombre ciego, Señor Jesús, que recibió el milagro, Señor, en el camino, Señor, en el caminar a ese lugar, Señor. Padre, en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Yo no vengo a indagar cuál sea su necesidad, Señor Jesús. Pero hoy te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú hagas, Señor, ese milagro en sus vidas. Que tú hagas, Señor, ese milagro, Señor, que ellos tanto anhelan ver, Padre Santo. Pero ellos, Señor, si hay alguna enfermedad, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, la deshacemos con tu sangre preciosa. Oh Cordero de Dios, derrama, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Es tu gloria, Señor, que está cayendo en este lugar, Cordero de Dios. Es tu gloria, Señor, que llena, Señor, este lugar, Padre. He dado tu palabra, Señor Jesús. He dado tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. La va a recibir, Señor, el que tenga el corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, Cordero de Dios, para recibir tu milagro, Señor, que ellos tanto anhelan, que ellos tanto, Señor, te han pedido, Señor Jesús. Hoy en esta hora, Señor, tú le has hablado a sus vidas, a sus corazones, Cordero de Dios, para derramar la gloria de tu poder, Señor, sobre su familia. Hoy, Señor, le has hablado a tu pueblo, Señor. Vete así, aunque tengas problemas, vete así. Aunque el Señor te diga, vete así, tú obedece. Cuando el Señor te diga es porque Él va a obrar de una manera sobrenatural. Alabado sea su nombre, Cordero de Dios. Padre, tú has mirado, Señor, las lágrimas de tu pueblo, Señor, y que se ha humillado en este lugar, Cordero de Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que derrames, Señor, de tu poder, de tu gloria, Señor, sobre cada familia,
que está en este lugar, Señor Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, pongo en tus manos a tus siervos, Señor. Levanta, Señor, ese ministerio, Padre, que Él tenga, Señor Jesús. Aun cuando haya problemas, trabas, Señor, del enemigo, Señor. Yo sé que tú tienes el control, Señor. Y Él te ha obedecido, Señor. Él tiene un mandato de parte de ti. Vete así, te dice el Señor. Vete así, te dice el Señor en esta hora. Oh, alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo pongo en tus manos a tu sierva, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, Padre. Desde su mollera hasta la planta de sus pies, yo la cubro con tu sangre preciosa, Cordero de Dios. Yo la cubro, Cordero de Dios, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos, Señor, a tu hija, Señor. Padre, tú conoces su vida, tú conoces su sufrir, Padre. Pero en esta hora, Señor Jesús, derrama, Señor, de tu gloria, de tu poder maravilloso, Señor. Ella se ha acercado a este instante divino, Señor, en el cual ella va a recibir ese milagro que tanto anhela, Cordero de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, la pongo en tus manos, Señor Jesús. Pongo en tus manos a tu hija, Señor. Derrama de tu poder maravilloso. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Yo no le conozco, Señor, pero tú sí le conoces, Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor, por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra en este lugar, Señor. Que quede, Señor, grabada en los corazones, Señor, y que ellos no puedan decir que no pueden caminar, Señor, porque ejemplo tenemos, Señor, de este hombre ciego, de este hombre, Señor, que no miraba al más allá, pero obedeció tu palabra, Señor, la que tú le dijiste: ve a la barca al estanque. Y ahí fue donde recibió el milagro. Y para recibir ese milagro, Señor, necesitamos permanecer en tu palabra, Señor, permanecer, Señor, en este lugar, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, y poder testificar, Señor, de esos milagros que tú seguirás haciendo, porque tu sangre, Señor, tiene poder. Tu sangre, Señor, está caliente, Señor. Tu sangre, Señor, está viva. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Cordero de Dios. Derrama, Señor, de tu poder maravilloso sobre tus siervos, Señor, de este lugar, Señor. Gracias, Señor, por haber abierto esa puerta, Señor, para hablar a tu pueblo. Yo no conozco a tu pueblo, yo no conozco a tus siervos, Señor, sus corazones, pero tú sí le conoces, Cordero de Dios. Confío, Señor, en ti, Señor, que tu palabra, Señor, no cae a tierra, Señor, sino cae a corazones fértiles, Señor, para dar frutos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Pongo en tus manos a tu pueblo de este lugar, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea. Gracias, Señor.